Gente, es fuerte decir esto, pero queda justamente una semana para empezar la liga. Quedan 7 días, estamos en la cuenta atrás. Ahora sí que se ha activado el cronómetro y no cesa hasta el viernes de la semana que viene. Y nada, ahora que sí, hay que tener preparado tus equipos con los jugadores que quieres que defiendan, ¿no?, tu camiseta en esa jornada número 1 y en las consiguientes, y tener pues todo el equipo ya, toda la maquinaria ready para el inicio. Así que con esto yo hoy os traigo un vídeo, la verdad que muy interesante, por si teníais alguna duda en la cabeza, pues organizarlas un poquito, ¿vale? Ayer hablamos de los defensas, hicimos el ranking de absolutamente todos los defensas del juego. Hoy vamos a hacer el mismo ranking, pero de los centrocampistas. Sé que en el hecho de los centrocampistas, sobre todo, hay mucho movimiento por los fantasy, ¿no? Hay en algún juego donde un extremo sale como delantero, otro como centrocampista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo me voy a guiar por la posición del fantasy oficial, del fantasy la liga. Ya sabéis que, bueno, que no es mi preferido, pero es el que al menos es más accesible, ¿no?, en cuanto para hacer estas tier list, porque, bueno, me las organiza Analytica Fantasy. Dicho esto, bueno, mirad el vídeo. Entonces, si hay algún jugador que vosotros lo tenéis como centrocampista y no hablo de él, mañana os traeré el de delanteros, pero dejádmelo en comentarios y yo os lo clasifico, ¿vale? Así que nada, como hay bastante chicha como el vídeo de ayer, vamos al contenido. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dad like al vídeo y suscribiros al canal. Aparte, ya me veis, hoy estreno otro camisetón, la camiseta del centenario del Celta en blanco. La tenía en negro y quería tenerla blanca. Y la verdad es que es un espectáculo, o sea, el relieve, todo. Si os gustan las camisetas que llevo, yo las consigo desde Futbolez, ¿vale? Tenéis el enlace abajo en descripción, entrar, echando un vistazo. Las camisetas están por 19 euros, alguna más clásica y más pro está por 25, pero tenéis un 10% de descuento poniendo cromo al momento de la venta, ¿vale? Así que, bueno, camisetones de un nivel brutal. Y nada, ¿cómo vamos a hacer esta tier list? Pues obviamente igual que la de defensas, ¿no? Clasificándola en ya mis famosos rankings, ¿no?, de pretemporada, y en los diferentes parones de selección que iremos actualizando esta lista, ¿vale? Aquí tenemos absolutamente todos los centrocampistas del juego. Y bien, si ayer hablamos de los defensas y pusimos que los de centrales eran bastante mejor en cuanto al fantasy que los laterales, hablando de estadísticas, ¿no?, porque la mayoría de los sistemas de puntuación ya son por estadísticas, sea algo derivado como Sofascore o directamente estadística como marca, como fantasy relevo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no entran los cronistas, pero bueno, ya quizás más residual, ¿no? Es como más complemento. Entonces, en los centrocampistas al final no vamos a descubrir América, ¿no? Si un centrocampista, cuanto más ofensivo es mejor. Eso lo tenemos claro. Eso no significa que un centrocampista defensivo sea mala opción, porque al final te puede servir como parche, puede ser buena opción si puntúa regularmente, porque también hay muchos puntos que sean defensivamente, pero sí que es verdad que los mediocentros defensivos no llegan a despejar como los centrales, ni llegan quizá a recuperar pelotas como los defensas, y no tienen esa capacidad quizá de hacer una asistencia, pases al área, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cada uno de los casos, ¿vale? Entonces, no me voy a enrollar mucho, va a ser como el vídeo como ayer en los defensas, que iré bastante rápido. Si tenéis alguna pregunta de algún jugador en concreto, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Vamos a hacer igual que ayer, con Top Fantasy, clave, buena opción, parche, chollo actualmente, posible chollo, que significa que si hay alguna salida o hay algún movimiento del equipo, un cambio de roles o jerarquía o una lesión, pues puede ser un posible chollo que aún no lo es, ¿no? Y jugadores que por alguna razón no interesan. Entonces, vamos a empezar, que tenemos bastante chicha que cortar, ¿no?
Y empezamos por Patecis, ¿no? Uno de los centrocampistas que el año pasado eran como tapados, llevaban como tapados al Rayo de Íñigo Pérez, y que a raíz de su trabajo tanto defensivo como box to box, podríamos decir, se ganó la titularidad en el equipo madrileño, y la verdad que acabó siendo muy importante, marcando goles importantes y haciendo una muy buena media en cuanto al fantasy. Entonces, para mí, lo voy a poner como buena opción. O sea, no me encanta Pacecis. Creo que el año pasado hizo una media de 4,60, 4,30, que no está mal para un jugador, barato y que pasa de los radares de los demás jugadores, ¿no? Porque si sale Valverde, todos los jugadores de tu liga irán a lanzarse como miuras a por Valverde, ¿no? Pero si sale Pacecis, pues quizá hay una puja o ninguna y te lo puedes llevar por un valor muy cercano al valor de mercado. Tenemos a Barrios, que Barrios para mí es clave. Ya lo fue el año pasado, hasta la lesión, un jugador que dio muchos puntos, pero este año con un Atlético de Madrid mejorado y con un jugador que le va a cubrir las espaldas como es Johnny Cardoso, Barrios tiene que elevar sus pretensiones del fantasy hasta llevarlo a ser un jugador clave tanto del Atlético de Madrid como del fantasy en general. Fran Beltrán es otra buena opción. De todos los centrocampistas del Celta, para mí es el más titular, ¿no? Ya sabemos que Giraldez es un poquito un entrenador atípico, ¿no? Rota mucho y más. Si el año pasado rotaba sin jugar Europa, este año jugando Europa ya ni te digo, ¿no? Entonces la mayoría lo veremos como parche, como hice con los defensas ayer. Pero Fran Beltrán sí es verdad que me parece como el más decente o el más seguro de todos ellos. Guevara te puede servir como parche, porque además tampoco tiene la titularidad asegurada. Unai Gómez no interesa, o sea, realmente tiene muchos jugadores antes que él, después los comentaremos. Protesoni no interesa, en principio no va a ser titular. Comesaña es una buena opción. Me tentaría un poquito ponerlo como clave, pero yo creo que es un buen jugador, puede dar una buena puntuación, pero sus compañeros del centro del campo creo que están un escalón por encima, ¿vale? Entonces, es un buen fichaje, sobre todo para el principio de temporada. Te puede dar cosas diferenciales y sobre todo con el buen calendario que tiene el Villarreal. Unai López para mí sirve como parche. No puntúa mal cuando juega. El problema, que hay 4 centrocampistas que para Íñigo Pérez son titulares, que es Pacecis, Unai López, Pedro Díaz y Valentín y Gumbau, o sea, son 5. Entonces, para mí Pacecis es el más titular y Unai López va a rotar con todos los otros. Entonces, puede ser un parche para principio de temporada si empieza de titular o para alguna jornada puntual, sobre todo si vemos que también el Rayo jugando Europa, si en Europa juegan 2 centrocampistas, normalmente en Liga descansarán y jugarán otros 2. Tenemos a Chervi, que no interesa, Guridi, que no tiene la titularidad asegurada. De hecho, en las alineaciones, lo ponen de media punta titular. Yo no tengo tan claro si jugará Guridi, si jugará Leña, si jugará Calebe. Para mí, Guridi no llega a buena opción. Tiene buenas jornadas, pero no es un jugador de los que digamos fiables, ¿no?, en el fantasy. Y además, en un Alavés que para mí este año quizá va a sufrir más de la cuenta, para mí es un parche. De Jong, una muy buena opción, o sea, estaría a puntito de clave, pero en esa faceta de jugar tanto de mediocentro defensivo, y veremos si no en algunos partidos de central, porque voy a comentar esto. Obviamente ayer cuando subí el vídeo y cuando grabé el vídeo de los defensas, yo esta información no la tenía. Hoy ha salido a la luz que Íñigo Martínez se va del Barça. Me parece una cagada. O sea, la gestión del Barça en estas cosas es para hacer un vídeo aparte, ¿vale? Os voy a hacer, medio minuto de lo que opino. Para mí hay mucha gente echándole la culpa a Ter Stegen. A mí Ter Stegen se pone en rebeldía contra el Barça por una gestión nefasta del Barça en cuanto a criticar a su capitán, filtrar que había mal rollo con no sé qué, filtrar que no quería no sé cuántos y tal. ¿Qué hace
tú cuando estás en tu trabajo y el jefe te toca los cojones, ¿qué haces? Pues ponerte en rebeldía, ¿no? Pues Ter Stegen hizo lo mismo. ¿Que no se debería de poner? Obviamente que no. Pero, bueno, yo creo que en parte lo entiendo. ¿Y qué pasa? A raíz de que Ter Stegen se ha puesto en rebeldía y que no quería firmar el parte médico, el Barça se veía con los huevos en el cuello para inscribir a Joan García y Rashford. ¿Y qué ha hecho? Pues regalar a Íñigo Martínez, el mejor central del año pasado. Y un tío que lo veías comprometido con cuanto a los jóvenes, lo veías comprometido en los partidos, en la gira, cuando ganaron la Copa y la Liga. Bueno, en fin, ¿qué le haremos? Entonces, De Jong es una opción para que baje también de central. Take Kubo es un jugador clave, eso sí, cuidadito que no venga una oferta y se lleven ataque Kubo. Todo parece indicar que no. Y la Real este año tiene que ser uno de los equipos que mejor performance hagan en la temporada, ¿no? Sobre todo porque no tiene competición europea. Entonces es un equipo parecido al Villarreal del año pasado. El Villarreal, yo dije, el Villarreal es top 1 en interés fantasy el año pasado, porque no jugaba Europa. La Real Sociedad le pasa lo mismo. Una buena plantilla, nuevo entrenador, nuevo proyecto, con ilusión. Veremos si los jugadores se creen al nuevo entrenador. Y Take Kubo, como no, tiene que liderar, ¿no? Esa función ya con años de experiencia en el equipo. Óscar Valentín, ¿te sirve? Para mí no interesa el que fuera mejor centrocampista del Rayo Vallecano. El año pasado se pasó un poco al ostracismo, ¿no? Porque le pasaron por delante Pedro Díaz, le pasó por delante Unai López, le pasó por delante Paz de Cis. Veremos a ver qué pasa con Óscar Valentín. Brahim tampoco interesa porque obviamente no va a ser titular. Y, al menos ahora, a principio de temporada, ya sabemos que hay etapas de la temporada donde Brahim es muy interesante. Ya iremos actualizando las tier list. Pero ahora mismo no quiero tener en el equipo un jugador como Brahim que va a ser suplente por el dinero al que vale. De Galarreta es una buena opción, una muy buena opción, sobre todo en casa con el Athletic Club de Bilbao. Es el ancla del equipo vasco. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Un jugador que, si tú quieres un jugador que tienes que fichar algo centrocampista pero no muy ofensivo porque o no te da la pasta o porque no queda o porque quieres pujar algo más económico, ¿no? Y cerca del valor de mercado, de Galarreta te lo da absolutamente todo. Moleiro, yo lo voy a poner también como buena opción. El año pasado yo me esperaba un mejor año de Moleiro, sí que dio atisbos de lo que podría ser y este año en el Villarreal tiene que dinamitar, ¿no? Es el año en el que Moleiro diga, sí, aquí estoy, y que lo tiene bastante difícil porque viene a sustituir a Baena. Pero bueno, el Villarreal tiene varias opciones, no tiene la titularidad asegurada porque habrá que ver si juega con dos puntas, si juega con Pepe y con Jeremy Pino, si juega con Moleiro, si lo sacrifican para poner un tribote con Parejo, Gueye y Comesaña. Veremos a ver. De todas maneras, Moleiro es una buena opción. De todas maneras, yo lo pondría por detrás de Comesaña. Comesaña me parece un poquito mejor. Artero no interesa. Parejo es otra buena opción, pero lo voy a poner detrás de Comesaña. Marcelino en estos últimos partidos de pretemporada está probando cositas, ¿vale? Y está haciendo algunos cambios en el equipo inicial y hoy, de hecho, el último partido no jugó de titular Parejo, jugaron Gueye y Comesaña, pero en este último partido Parejo sí que jugó por delante de Comesaña. Lo que está claro es que los tres centrocampistas van a rotar muchísimo y en algunas partes de la temporada van a jugar los tres juntos. Entonces, cuando juegue Parejo, sobre todo sin Baena, va a tener absolutamente todo el balón parado del equipo. Y ya sabéis, Parejo, cuando se pone a sacar lo que serían corners y faltas, su puntuación fantasy se dispara una auténtica barbaridad. Javi Guerra, otro de los jugadores, no sé qué media tuvo Javi Guerra el año pasado. Vamos a buscarlo porque tengo curiosidad a ver qué tan bueno.
4,70, tampoco es nada fuera de lo normal, ¿vale? Estamos hablando que los mejores centrocampistas lo tenéis aquí, ¿vale? Si esto lo podéis entrar y podéis buscarlo en Analítica Fantasy, os vais a Fantasy y a Estadísticas Fantasy, tenemos que el mejor jugador fue Isco con 8,50, el segundo Sunset con 7,71, el tercero Fekir con los partidos que jugó, estamos hablando de media, ¿vale? Pedri, Lo Celso, Alex Baena con 7,18, 6, mucho, entonces yo lo pondría como top fantasy, todos aquellos que rondan el 7, como clave entre 5 y 6, y a todo lo que sea más abajo de ahí son buenas opciones o parches, ¿vale? Entonces Javi Guerra 4,60 es una buena opción, tampoco me enamora. También hay que ver el devenir del Valencia, ¿no? Si el Valencia carbura, Javi Guerra carburará. Si el Valencia vive un poquito en las dudas, en un mar de dudas, como parece que está viviendo en esta pretemporada, pues Javi Guerra empeorará bastante. Brais Méndez, otro jugador que debería tener la capacidad de, bueno, de hacer un muy buen año, sobre todo, bueno, habían noticias también de que se iba, en principio se va a quedar, veremos a ver cómo queda la cosa, pero bueno, el gallego es un filón fantasy cuando está concentrado, y si le permiten las lesiones, porque eso es otra cosa, es un jugador que se lesiona mucho, será muy buena opción. Sweetberg es un posible chollo, otro jugador que se rompe más de lo que debería, y es que realmente con... Bueno, Sweetberg no como chollo, lo voy a poner como parche. ¿Por qué? Porque delante está Borja Iglesias, ya recién fichado, está Jutgla y está Brian Zaragoza. Los tres jugadores parten titular. Entonces, todos aquellos jugadores como Sweetberg, como Durán, como esta gente, parten un poquito en desventaja. Tenemos a Bellingham, que obviamente no interesa por la lesión que sufre ahora mismo y que lo va a tener apartado de los terrenos del juego bastante tiempo. Cuando esté a punto de volver ya diréis, hey, fichadlo porque volverá a remontar, pero ahora está en bajada picada, entonces no interesa. Javi Muñoz, por ahora, no interesa, no va a ser titular a priori en el inicio de liga con el Getafe. Vencedor tampoco. Y Pedri tenemos aquí el primer top fantasy. O sea, el año pasado Pedri fue el cuarto con mejor media, con 7,32, y fue el primero con más puntos. ¿Qué significa eso? Bueno, que fue uno de los jugadores que más partidos jugó. Y aunque tuviera una media un poquito por debajo de los demás, pues les ganó en cantidad de puntos. Ya sabéis que Pedri, aparte de todo el trabajo ofensivo que hizo, fue el jugador que más balones recuperó en la liga, y eso pues cuenta mucho en el fantasy. Así que Pedri, primer jugador top fantasy, y este año no se va a quedar lejos, vamos. Tenemos a Lemar. Lemar es un chollazo, ¿no? Hay dudas con el papel que podrá hacer Lemar en un Girona, ¿no? Después de todo el mal tranco, ¿no?, que pasó en Atlético de Madrid, con unos años buenos, con todo lo que significó su fichaje, ¿no?, por cómo lo dinamitó en el Mónaco. Bueno, tiene una oportunidad de rehacerse en el Girona. ¿Lo hará? No sé, yo sinceramente confío. Tenemos a Rubén García, que es un jugador clave, y me diréis, sí, Rubén García, el balón parado de Osasuna es muy importante. Es un jugador que siempre está allí y siempre puntúa bien. O sea, para que os hagáis una idea, mira, os pongo otra vez la clasificación, ¿vale? Rubén García, 5,92 de media y 213 puntos, 3 puntos menos solo que Bellingham. Y está 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto en la lista. Entonces, Rubén García es un jugador al que tener en cuenta, y que si lo tenéis, la gente no sabe esto, no sobrepuja muchísimo y lo podéis tener baratito. Tenemos a Enteca, que para mí pasando, Vesga pasando, Moy Gómez pasando, Ceballos posible chollo. Hay que esperar, ¿no?, a ver si se abre la posibilidad de que en el último día de mercado llegue al Betis, ¿no? ¿A quién le gustaría esto? A mí, personalmente, me encantaría. Entonces, Ceballos en el Betis, puede ser un pepino. Entonces lo vamos a dejar ahí, está baratito. Yo no digo que lo fichéis ahora, pero en cuanto veáis algún rumor de que pueda acabar en el Betis, apostar por él. Camavinga como jugador clave.
Y sobre todo jugador clave, lo voy a poner como buena opción porque no tiene la titularidad asegurada con Xabi Alonso y veremos a ver qué papel mantiene, ¿no? Porque si Arda Güler es indiscutible, y Valverde también, y cuando venga Bellingham también, ¿dónde juega Camavinga? Porque tampoco tiene la opción de jugar en el lateral izquierdo, ya que juegan con carrilero, se confía en Fran García y se ha fichado a Álvaro Carreras, ¿no? Entonces, bueno, es buena opción. El año pasado hizo muy buena media, pero me deja algunas dudas. Entonces lo voy a poner como una de las últimas opciones. Ahora sí, ahora sin Bellingham tiene que tener bastante más protagonismo. Fran Pérez, ¿le interesa Robert Navarro como posible chollo? Aquí tenemos un dilema. Y es que se ha lesionado Sancet, ¿vale? O sea, dejadme que busque aquí si lo encuentro. Estoy buscando camisetas del Athletic Club de Bilbao. Aquí está. Sancet. Sancet debería ser como un top fantasy, ¿vale? Porque lo es. O sea, Sancet es top fantasy. ¿Qué pasa? Tiene un historial de lesiones muy jodido. ¿Y qué ha pasado? Se ha lesionado en el último partido de pretemporada. Esa afectación en el lateral, en el ligamento lateral interno de la rodilla y no, o sea, no hay tiempo de baja definido, ¿no? Porque en el parte médico no lo comenta, el Athletic de Bilbao, depende de evolución, pero ese depende de evolución suele ser entre 4 semanas y 2 meses, lo que he estado yo mirando. Entonces, ¿queremos tener a un jugador top fantasy lisiado para 4 8 semanas? Pues la verdad es que no. Entonces, yo lamentablemente a Sancet lo voy a poner que no interesa. ¿Quién va a cubrir esa posición? Pues o Berenguer, opción top 1, o Robert Navarro. Si no, Robert Navarro va entrando poco a poco en el equipo, pues oye, chollazo a la vista. Seguimos con Gudel, que es otro posible chollazo. Está muy barato en muchos fantasies, también por el año que hizo el Sevilla el año pasado, desastroso, pero es un jugador que se puede adaptar tanto a central como centrocampista. Para mí no tiene la titularidad asegurada en ninguno de los dos. En defensa es Quique Salas y Badé. Veremos a ver si Badé se va, quién juega allí. Y en el centro del campo es Agumei Sow. Entonces, bueno, si alguno no le llama mucho al nuevo entrenador, Almeida, pues bueno, Gudel podría entrar ahí. Si vemos que tiene la posibilidad de entrar, es un chollazo monumental. Pero si no, tampoco quiero un jugador de banquillo, ¿no? Llorente, jugador clave. El año pasado tuvo un inicio de temporada brutal. Estoy mirando 5,82 de media con 192 puntos. Yo Llorente lo voy a poner como top fantasy. O sea, es un jugador que tuvo un impacto al inicio de temporada el año pasado brutal. Estoy intentando poner a Pedri el primero. Y haciendo, o sea, llegándose a pagar locuras por Llorente. Yo he visto clausulazos de 50 y 60 millones por Llorente. Un jugador que desde el lateral derecho ha encontrado una estabilidad brutal en el Atlético de Madrid y que le beneficia que también haya un jugador que defiende mucho como es Giuliano Simeone, con lo que deja bastante libertad a sus subidas. Entonces, Llorente, con Giuliano asentado y con un Atlético de Madrid muchísimo más ofensivo, creo que puede brillar a un nivel mejor que los del años anteriores, que ya, pues, se dice temprano, la puntuación que hizo. Tenemos a Easy. Easy siempre había sido un jugador clave y un muy buen jugador fantasy. Últimamente, después de haber sufrido abiertamente esa depresión, ¿no? Ha bajado un poquito. Sí que es verdad que es un jugador de equipo, un jugador de club. Trabaja como el primero, sí que ha bajado un poquito sus prestaciones ofensivas en cuanto a números de goles y asistencias, pero su trabajo es incansable. Entonces, Easy no deja de ser una buena opción. Quizá un poquito peor porque juega Europa, pero lo sigue siendo. Sotelo, para mí, como parche, como todos los centrocampistas del Celta, en alguna jornada puntual, cuando sepamos leer cómo rota Giraldez, puede servir, pero en principio no. Ibáñez, como parche, o sea, apunta a titular en el Alavés, pero no me encanta, te puede servir para parchear el equipo al principio. Miquel Llabres no interesa. Turrientes, el que muchos se creían que iba a ser el titular por la baja de Zubimendi, apunta a ser
el último centrocampista otra vez, o sea, los jóvenes le han comido bastante la tostada. Y tenemos a Gavi. Gavi, ¿qué hacemos con él? Yo lo voy a poner como parche, ¿no? Está demasiado caro como para que sea buena opción, no tiene la titularidad asegurada como para que sea buena opción. Sí que es verdad que ha hecho partidos de pretemporada muy buenos y ahora me diréis, ay no, Cromo, si es que apunta a titular. Bueno, ¿ya quién quitas? ¿A Pedri, a De Jong o a Olmo? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Entonces Gavi para mí, parche. Denis Suárez no interesa, Mascarell te puede servir como parche, entre Mascarell y Morlanes se juegan la titularidad del mediocentro del Mallorca, sí que es verdad que si Samu Costa se va podrían jugar los dos, veremos a ver cómo transcurren las noticias, pero es un jugador que me encanta en cuanto al fantasy. Joel Roca, id fichándolo porque está siendo la sensación de la pretemporada del Girona. Se supone que va a empezar de titular desde el extremo zurdo y apunta muy buenas maneras el chaval que estuvo cediendo en el Mirandés el año pasado, en ese Mirandés que hizo tan buen año y tampoco jugó tantísimo. Jugó en algunos partidos, pero no fue titular indiscutible. Pero este año ya no sé si tiene 18 años, no sé, o 18, 19 o 20 años, tiene poquito, puede dinamitar además con la ilusión de poder tener la opción de jugar en primera división con su equipo. Pablo Torre, este sí que es un chollazo. Espero no equivocarme, todos los creadores de contenido fantasy estamos poniendo a este jugador como chollazo, no es para menos, ¿no? Sí que es verdad que, mirándolo fríamente, ni jugó mucho en Girona, ni jugó mucho en el Barça, entonces ¿por qué lo ponemos como chollazo? Bueno, porque al final entendemos todas las capacidades que tiene este jugador y lo que puede llegar a ser, ¿no? Sumado a su capacidad de balón parado, de generar ocasiones ofensivas. Bueno, y el Mallorca al final Arrasate tiene que potenciar esas cualidades. Ya lo ha hecho con varios jugadores. Entonces Pablo Torre, por el precio del que vale o que valía, porque está subiendo mucho, porque la gente lo está comprando, es un auténtico chollazo. Coque no interesa, relegado ya a una suplencia ya necesitada, ¿no? Juntamente con Griezmann en el Atlético de Madrid. Terrats, como buena opción, va al equipo donde quería jugar, ¿no? Entonces tiene que demostrar, ya lo demostró el año pasado en el Getafe, haciendo buenas jornadas, marcando dobletes y siendo muy importante ofensivamente, pues bueno, tiene que demostrarlo en el Español. Jordán no interesa, aquí sale con la camiseta del Alavés, pero aún está en el Sevilla, ¿vale? En el Alavés jugó la temporada pasada, veremos a ver si vuelve a Alavés. Si vuelve al equipo, pues bueno, pues podría servir como parche o como buena opción en algunas jornadas. Moncayola como parche es un jugador que, bueno, tampoco creo que llega a buena opción. O sea, es un buen jugador para el inicio de temporada. Vamos a hacer la tier list un poquito más pequeña para que se vea toda. O sea, es un jugador que te puede servir para algunas jornadas, sobre todo al principio, pero es un jugador que nadie piensa en él. Si tuvieras todo el dinero del mundo para fichar jugadores en el fantasy, no ficharías a Moncayola, ¿no? Tchouaméni para mí es clave, o sea, yo creo que además un centrocampista jugando de central, de líbero, subiendo también cuando tienen la pelota de mediocentro creador, me gusta, pieza clave de Xabi Alonso, creo que va a potenciar sus cualidades. Trejo no interesa, Oriol Romeu no interesa, Iker Muñoz te puede servir como parche, Morlánez como parche, juntamente con Mascarell, Valverde como opción top, o sea, por delante de Llorente, o sea, para mí sería Pedri, Valverde y Llorente. Si Sancet estuviera bien, Sancet se colaría aquí en medio, pero Valverde brutal. El año pasado sosteniendo todo el Madrid ya fue brutal. Este año con defensa de 5 por detrás se va a poder soltar más. Ya lo vimos en el Mundialito de Clubs, llegando muchísimo al área, marcando muchos goles. Valverde top fantasy. Turró es una buena opción, desde el mediocentro de los Asuna marcó goles importantes el año pasado, sobre todo a balón parado, y es un jugador muy interesante por todo el trabajo defensivo y ofensivo que da al equipo. Dani Rodríguez es otro de los jugadores buena opción. El año pasado por puntuación subió a jugador clave, pero ya tiene una edad. O sea, Dani Rodríguez, ahora mismo, dejarme que lo mire.
¿Cuántos años tiene? Dani Rodríguez. Ahora tiene, es que no lo parece, ¿eh? No, espérate, que me salen 19 años, es un jugador del Barça. Tiene 37 años. O sea, y no lo parece, ¿eh? A que muchos poníais menos edad a Dani Rodríguez. Bueno, 37 años. El año pasado fue muy buen año para él. Este año, pues se supone que Pablo Torre le va a ir comiendo la tostada. De hecho, creo que no parte ni de titular en las alineaciones. Bueno, se la está jugando con Asano. Si quiere un poquito más de desequilibrio, jugará Asano. Pero, bueno, si juega, una buena opción. Aleñá como parche, no me encantan, que el año pasado tuvo buenas opciones. Se la juega bastante con Guridi, se la juega con Calebe, no sé cuál jugará, pero bueno, si juega hace buenas puntuaciones, suele hacer buenas puntuaciones. Antonio Sánchez no interesa, Samu Costa, ojito, porque Samu Costa podría ser una buena opción, pero como está pendiente de que quizá sale del equipo, me sorprendería, porque es un jugador que le encanta a Arrasate, es un jugador brutal para mí, pero sí que es verdad que quizá aspira a un equipo mejor. Entonces Samu Costa, a pesar de ser un medio centro defensivo, es una buena opción. Rioja como jugador clave, el año pasado fue una de los salvadores del Valencia, un jugador que tiene desequilibrio, tiene velocidad, tiene centro, tiene balón parado, tiene galones, marcó en jornadas importantes. Rioja es un jugador top en fantasy. Arambarri, pues otro jugador clave. Penaltis del Getafe, con lo importante que es tener un centrocampista que chute penaltis. Hizo el récord de goles el año pasado, un jugador reconvertido después de las grandes lesiones que tuvo con el Getafe. Bueno, me alegro muchísimo por él, realmente. Y Arambarri tiene mucho que dar este año. Veremos a ver si con la cantidad de centrocampistas que ha fichado el Getafe aún le da más libertad Bordalás para pisar el área. Sería brutal. Alex Baena, sin duda, fichaje estrella del Atlético de Madrid esta temporada. Se tiene que entender con Julián Álvarez una barbaridad. Ya era top fantasy el año pasado con el Villarreal y tiene que ser top fantasy en Atlético de Madrid. Me produce un poco de dudas el rol que va a tener, ¿no? Porque en el Villarreal todos los balones pasaban por él. En el Atlético de Madrid no lo tengo tan claro, pero aún así top fantasy. Almeida, que está más fuera que dentro del Valencia. Luis Milla es otro de los jugadores clave, el ancla del Getafe, el jugador por el que se genera absolutamente todo el peligro del Getafe, balón parado del Getafe con lo importante que es, con los centrales rematadores que tiene, el alma de Bordalás, vamos. Guillamón no interesa, Aimar Oroz es una buena opción, estaría cerquita de clave. Para mí le falta un poquito a Aimar Oroz para merecerse el rol de clave, ¿no? ¿Debería serlo por cualidades? Sí, pero por prestaciones al final no lo es, ¿no? Bastante irregular, cosa que no me gusta en un jugador fantasy. Riquelme como chollazo, poco que decir. Esperemos que el Betis haya fichado el Riquelme que se parezca al del Girona, jugadorazo. Pepelu como posible chollo, ojito. Bueno, lo voy a poner aquí, como posible chollo, porque la pareja Javi Guerra y Pepelu parecía que ante la ausencia de fichajes iba a ser inamovible, pero el Valencia ha fichado a dos mediocentros. Entonces, ojito porque Pepelu peligra. Y de hecho hay noticias o hay rumores de que puede haber alguna intención de vender a Pepelu por 10 millones que al Valencia le iría muy bien. Entonces, ojito con Pepelu. Si juega, es un chollazo. Un chollazo, y además con todo el balón parado del Valencia. Si no juega porque se va, pues habrá que venderlo. Ficharlo porque está subiendo, no sé si con las noticias estas bajará, pero a un precio cercano del valor de mercado. Arda Güler, aquí me atrevo a ponerlo como top fantasy. El año pasado realmente no lo hizo bien, no porque él no quisiera, sino porque no le dejaron, ¿no? Ancelotti es mucho de los suyos, ya lo conocemos, pero Arda Güler este año tiene que dominar el Madrid con Xabi Alonso. Le ha dado toda la responsabilidad, solo falta que Güler se la responda, ¿no? Al míster, y bueno, ahí está, como top fantasy. Altimira como chollo, ¿vale? Han fichado a Nelson de Osa, que, bueno, habrá que estar atento, ¿no? Lo voy a poner los dos como posible chollo. De Osa creo que no está aún en el fantasy, hay que esperarlo, pero bueno, el que se haga con la titularidad pues es un chollo.
Marroca está lesionado, creo. O sea, no está previsto de que empiece jugando Marroca, ¿vale? Juntamente con Abde y Diego Llorente, que se están recuperando. Entonces lo voy a poner como parche. Ahora mismo pues no interesa, pero yo creo que nadie tiene dudas de que Marroca estará con la titularidad, ¿no? Una vez que juegue, por el jugador que es y por los galones que tiene, pero por ahora un parche. Juanlu no interesa, más fuera que dentro. Yangel Herrera es otro jugador clave. Además, el año pasado sufrió bastante porque tuvo que jugar de ancla del equipo al no haber mediocentro defensivo. Yangel Herrera es un jugador box to box que llega, que remata al área y el Girona necesita ese jugador. Entonces, no sé quién jugará de mediocentro en el Girona, si jugará John Solís, se supone que sí, pero bueno, Yangel Herrera tiene que dar ese paso. Tiene que dar ese paso y yo creo que lo dará. O sea, de jugar con un mediocentro defensivo un poquito más libre y volver a esos goles tan brutales que hacía de cabeza, ¿no? Al final es un jugador interesantísimo en el fantasy, además de todo el trabajo defensivo que hace para el equipo. Prados no interesa, aunque te puede servir como parche si de Galarreta y Jaureguizar juegan mucho en competición europea, ¿vale? Esto se podrá leer tranquilamente. Iván Martín como parche también a priori no va a ser titular porque, bueno, Lemar está por encima, Spria está por encima, y Ángel Herrera también, John Solís parece que también. Entonces, bueno, Iván Martín, que también está con duda en cuanto a lo físico, te puede servir como parche, analizando sobre todo los roles del equipo en las primeras jornadas. Gumbau también como parche, al igual que los del Rayo, muy parecido a Unai López. Isco como top fantasy total, jugadorazo, desde que volvió, bueno, ya cuando lo fichó el Betis lo reventó, y el año pasado cuando volvió de lesión, el que lo fichara tenía media liga ganada, ¿no? Entonces Isco, mejor centrocampista fantasy, pero de lejos. Mano Bueno no interesa, Casado tampoco interesa, ¿no? Porque no va a ser titular, Fermín no interesa, tampoco va a ser titular, Blanco como parche, Carlos Martín posible chollo, habrá que ver qué equipo ficha a Carlos Martín, qué equipo confía en él, un gran jugador, pero bueno, aún del Atlético de Madrid. Pablo Marín como chollo, se supone que va a ser titular ahí en el centro del campo, junto a un centrocampista defensivo y junto a Bryce. Entonces Pablo Marín, un gran jugador, ya el año pasado demostró de todo lo que era capaz. Ola Sagasti, otro chollo. Es un chollo tirando a parche más que buenísima opción, pero aún así lo es, ¿no? Baratito y por lo que puede dar, es un muy buen jugador. Demostró en la Real Sociedad, ahora lo tiene que demostrar en el Levante. Aún así, cuidado porque se va a perder las primeras jornadas, ¿vale? Se va a perder las primeras jornadas. Así que, bueno, mantenerlo en duda. Sou, un buen jugador, llegador, trabajador, lo ha demostrado. También dependerá un poquito del devenir del Sevilla, pero es un buen jugador. Darder como clave, uno de los jugadores que mejor media tienen en cuanto al fantasy, una mina de puntos. Hugo González no interesa, De Frutos, otro de los jugadores clave, además está entrenando como delantero por la falta de efectivos resolutivos en la delantera del Rayo. De Frutos está jugando ahí y la verdad que en pretemporada 3 partidos, 3 goles, así que fichen a De Frutos. Zakarian no interesa, Luna no interesa, Mario Martín no interesa, en principio suplente en el Getafe. Hugo Álvarez lo podéis tener como parche, ya que no es titular ni como carrilero ni como extremo, así que como parche para alguna jornada. Damián Rodríguez también. Seguimos con Jaureguizar, que es buena opción, algo parecido a De Galarreta, un poquito más trabajador defensivo, podríamos decir, y De Galarreta más constructor, pero bueno, Jaureguizar es un llegador y un box-to-box brutal. Johnny Cardoso, buena opción, no me enamora, al final es un mediocentro defensivo. Tuvo muy buenas jornadas en el Betis, sí, pero en el Atlético de Madrid yo creo que Simeone le va a pedir mucho más quedarse como ancla del equipo. Moriba como
buena opción, parte titular juntamente con Fran Beltrán, entonces los dos se supone que son titulares, todos los demás son parches por posibles rotaciones. Agumé, buena opción también. El año pasado, sobre todo el final de temporada, hizo muy buenos partidos, jugando de mediocentro defensivo, pero llegando a área, marcando goles, dando asistencias, robando una barbaridad de bolas. Puede ser el año de Agumé, puede serlo. Peter, como no interesa, Sucic, como no interesa, Dani Olmo. Dani Olmo lo voy a poner como clave. Voy a hacer esto un poquito más bajo para que entre todo. Dani Olmo puede ser un jugador clave en cuanto al fantasy. ¿Llegaría a top fantasy? Sí, la regularidad no la tiene por culpa de las lesiones. Veremos a ver si se mantiene bien físicamente Dani Olmo, porque si lo es un jugador diferencial. Tenemos a Gallagher, que no va a ser titular, pero lo voy a poner como parche, ¿no? Porque parece que puede entrar ahí en el mediocentro con alguna de las bajas. Illich como chollo, además yo creo que balón parado del Oviedo, juntamente con Reina, que ya lo veremos. Neyu como parche, veremos a ver qué rol tiene en el Getafe. Paul Lozano como parche, el mediocentro defensivo titular se supone en el Español, pero bueno, es un mediocentro defensivo titular, ¿no? De un equipo de la zona baja. Entonces, bueno, como parche. Pere Milla no interesa, Edu Expósito como chollazo tirando a buena opción o casi como clave, ¿eh? Ojito con Edu Expósito, que tengo muchas expectativas en él este año. Tenemos a Javier Hernández no interesa, Bauza no interesa, Pape Gay es una buena opción. De esos hemos hablado de muchos llegadores y muchos box to box. Pape Gay tiene todo para brillar en el Villarreal. Marcelino le tiene toda la tiene toda la confianza puesta en él, ¿no? Y el jugador se la devuelve, ¿no? Un jugadorazo. Iker Losada no interesa. Uche como buena opción tirando... O sea, realmente el chaval es buena opción, ¿vale? Hizo muy buen año el año pasado. Este año yo creo que va a mejorar. Obviamente no lo voy a poner como parche. La única putada de Uche, que lo tengas en esas jornadas que se le va la pinza y hace roja, ¿no? Abel Bretones, que es defensa, no lo voy a contar. Van de Beek no interesa. Sergio Gómez como buena opción. Veremos a ver si parte de titular en la Real Sociedad. Una Real Sociedad que tiene muchos jugadores, pero puede jugar tanto de extremo como de interior como de lateral de izquierdo, ¿no? Yo creo que en el sitio donde lo tiene más accesible ahora mismo es lateral izquierdo. No interesa. Ander Marbernal tampoco. Pedro Díaz como posible, como chollo, ¿vale? Porque lo es. No es titular indiscutible en el Rayo. Yo creo que debe serlo. Veremos a ver qué papel le da Íñigo Pérez. Y Dumbo no interesa. Lo Celso como buena opción. Realmente, si jugara... Bueno, es que todo apunta a que vaya a ser titular, entonces lo voy a poner como clave. El año pasado tuvo una media brutal cuando jugó. Sí es verdad que no se acaba de entender muy bien con Isco, pero bueno, Isco y Lo Celso tienen que buscar una asociación como la tenían el año pasado Isco y Anthony, ¿no? Entonces, bueno, dos parejas de jugadores brutales que veremos a ver si se entienden. Koba como chollo, como posible chollo, sobre todo si es titular. Ya vimos lo que era capaz de hacer el año pasado. Veremos a ver si se asienta en este extremo zurdo del Getafe. Buchanan como parche, sobre todo por las rotaciones que pueda haber debido a los partidos de Europa del Villarreal, pero no parte como titular, o sea, no nos vengamos arriba, no hay que pagar locuras por Buchanan. Canales no interesa. Brugui como chollo, sobre todo un centrocampista que juega de delantero. Uriol Rey como parche, mediocentro defensivo del Levante. Sergio Lozano como parche, sobre todo por la lesión de Ola Sagasti, jugará bastante. Pablo Martínez puede ser un chollo, sobre todo en tres puntas del... O sea, en la media punta, ¿no?, del Levante, sobre todo por la lesión de Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez lo voy a poner como chollo, pero al principio de temporada está sufriendo una pubalgia. Ya sabéis la putada que son estas lesiones para los jugadores. Entonces, ojito con Carlos Álvarez. Hay que ficharlo cuando empiece a entrar con el equipo. Aún no, pero es un chollazo.
Por parte del Elche, que me salen todos juntos, ¿vale? Aleix Febas para mí es el chollo. Y todo lo demás, Aguado te sirve como parche, Jossan te sirve como parche y Rodrigo, que es el mediocentro que quizá juega titular por delante de Aguado, yo creo que va a apostar por Aguado al principio de temporada, como parche. Algo parecido con el Oviedo, ¿no? Sibo, mediocentro de un equipo recién ascendido, como parche. Cazorla lamentablemente no interesa, es un gran jugador, fue un gran jugador, sí, a sus 40 años ha subido el equipo de primera, yo creo que nadie tiene en la cabeza que Cazorla va a jugar de titular, entonces no fichemos a un suplente. Colombato como parche, Alex Cardero no interesa, y tenemos algún jugador aquí más, no veo ningún jugador más del Oviedo, entonces no ha salido Reina, ¿no? Creo. Ah, sí, Antonio Reina. Antonio Reina como otro de los chollos, algo parecido a Illich. Ruggeri, que es lateral, entonces lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Franco, Mastantuono, no interesa. John Gorrochategui, para mí es uno de los chollos de la temporada. Ya lo he dicho en más de un vídeo, más de una vez. Fichan a este jugador porque además en pretemporada se está saliendo. Miguel no interesa, Kevin Arriaga viene lesionado, así que, bueno, como parche, no conozco mucho a este jugador. Clemente no interesa, Yayo no interesa, Borja Sánchez no interesa, Bargi no interesa, Thiago Almada para mí tiene que ser un jugador clave, juntamente con Alex Baena tienen que dominar el juego ofensivo para que la pelota llegue en las mejores condiciones al que es diferencial, como es Julián Álvarez. Entonces Thiago Almada tiene que ser uno de los puntales del fantasy este año. Calebe como posible chollo si juega titular en la media punta. Dolan, para mí como, bueno, realmente ahora mismo no interesa. Es un jugador que tiene mucha capacidad de hacer fútbol, pero hay overbooking en la delantera del Español, ¿no? Está Roberto Fernández, está Quique García, está Puado, está Jofra, está Antonio Roca, está Dolan, que lo acaban de fichar. Por ahora no interesa. Veremos a ver si cambian un poquito los roles, ¿no? Asier no interesa, Manu no interesa y Martín... Ah, no, Martín Neto, mira, el que he puesto aquí, Rodrigo, espérate. Rodrigo, este no es el que yo quería poner, sino era Martín Neto, era el que yo creo que va a ser titular por delante de Aguado. Pues nada, gente, aquí tenéis, espero que el vídeo, no lo sé porque he hecho cortes, no sea larguísimo. Aquí tenéis la tier list definitiva de absolutamente todos los centrocampistas fantasy. Mañana tendréis el de los delanteros y nada, ya la semana que viene empezamos a full con la jornada 1 de la Liga Española. Que vaya bien, gente, os leo en comentarios.